Se cree comúnmente que Brigitte Bardot es un símbolo de libertad. Una chica que bailaba descalza, despreciaba los corsés y cambiaba de amantes como quien cambia de guantes. Pero eso es una mentira. La mayor mentira del siglo XX. En verdad, su libertad era una celda de prisión con paredes transparentes, construida por las miradas de millones de hombres. Detrás del mito de Bibi, había una mujer que pasó su vida tratando de escapar. Escapar de la fama, de su propio cuerpo, de los lentes que convertían su vida en un reality show. Estamos acostumbrados a verla como una muñeca. Pero, ¿y si la muñeca quisiera tomar un cuchillo en sus manos y cortar los hilos, aunque le costara su belleza, su reputación y su cordura? Hoy disectaremos la tragedia de Brigitte Bardot, una mujer que mató a la actriz que llevaba dentro para sobrevivir como humana. Y comenzaremos con ese mismo día en que el sueño de millones decidió convertirse en nada. Acto 1. El 28 de septiembre, el cumpleaños de la muerte. El 28 de septiembre de 1960. El mundo estaba listo para celebrar. En este día, la mujer más deseada del planeta, el símbolo nacional de Francia y un ícono viviente de su generación, cumplía 26 años. Los periódicos de ambos lados del Atlántico imprimieron titulares eufóricos. Las florerías en París y Niza estaban desbordadas, enviando mensajeros con ramos, mientras miles de fanáticos soñaban con captar aunque sea un vistazo de la cumpleañera. Afuera, parecía una apoteosis de éxito. Una joven, rica, increíblemente hermosa, estaba en la cima del mundo. Dentro de la villa, oculta de miradas curiosas, la realidad se veía diferente. No había pastel festivo, ni risas, ni el tintinear de copas de champán. Solo un silencio ensordecedor, y una mujer que ya no podía soportar su propio reflejo en el espejo. Brigitte Bardot, el símbolo sexual de la época, llegó a su 26 cumpleaños con un puñado de barbitúricos en una mano y una cuchilla en la otra. Este no era un gesto teatral de una estrella caprichosa en busca de atención. La atención era el veneno que había estado envenenando su vida durante los últimos 4 años. Era un deseo frío, calculado, desesperado de presionar el botón de detener. La mujer que millones de hombres deseaban en sus fantasías se sentía como una bestia atrapada, encerrada en una jaula de barrotes dorados. Acababa de terminar de filmar una película con el revelador título, La Verdad, donde su personaje, roto y malentendido, también intenta acabar con su vida. La línea entre el guión y la realidad se había desdibujado por completo. Bardot ya no entendía dónde terminaba la imagen fabricada por el director y dónde comenzaba ella misma. Salió al jardín, donde el viento soplaba, pero incluso la naturaleza parecía hostil hacia ella. Tragó pastillas, una tras otra, ahogándolas con vino tinto. Luego, para asegurarse de que no hubiera ninguna posibilidad de salvación, se cortó las venas. No había dolor, solo un cansancio infinito y la esperanza de que el sol del mañana saliera sin ella. Se tumbó en la hierba, mirando al cielo, que era indiferente a su sufrimiento, y cerró los ojos. En ese momento, fuera de las puertas de su santuario, los paparazzi ya se estaban reuniendo. Ellos, como buitres, olfateaban problemas, pero no les interesaba la tragedia de una persona, solo la sensación. Cuando la actriz fue encontrada accidentalmente, gracias a la atención de un niño que notó el cuerpo, la maquinaria de la locura pública se puso en marcha. La ambulancia no pudo llegar a la casa. Una multitud de fotógrafos, periodistas y curiosos bloqueaba el camino. Los médicos se vieron obligados a abrirse paso a través de una muralla de destellos y miradas codiciosas para salvar a quien no quería ser salvada. Mientras los médicos luchaban por su vida en cuidados intensivos, los fotógrafos trepaban árboles y techos de hospitales, tratando de conseguir la foto del siglo. Una Bardot muerta o moribunda.
Un reportero incluso se disfrazó de enfermera para colarse en la unidad de cuidados intensivos. Para el mundo, era un espectáculo. Para Brigitte, se convirtió en la prueba definitiva. No era una persona, era un objeto. Propiedad pública. Una muñeca a la que amar, a la que odiar, pero nunca dejar sola. Cuando despertó, el primer sentimiento no fue alegría, sino decepción. Sobrevivió, lo que significaba que la pesadilla continuaba. Tendría que ser Brigitte Bardot de nuevo, sonriendo, posando, pretendiendo ser feliz mientras por dentro todo se quemaba hasta convertirse en cenizas. El intento de suicidio no evocó simpatía del público, más bien, atrajo acusaciones de ingratitud. Ella lo tiene todo, ¿qué más quiere?, cuestionaban los titulares. Nadie quería escuchar la simple respuesta. Le faltaba el derecho a ser ella misma, no una proyección de los deseos de otros. Pero el mundo ya había decidido quién debía ser. Un símbolo de deseo, una fantasía, una imagen hermosa. Pero el problema iba más allá. Brigitte Bardot no podía interpretar un papel, incluso cuando ese papel se consideraba sagrado. Y la prueba más destructiva de esto era su maternidad. Acto 2. No soy madre, soy una niña. La tragedia de Nicolás. En los años 50, una mujer podía ser cualquiera. Una actriz, una modelo, incluso una amante escandalosa. Pero el estatus sagrado de madre era intocable. El embarazo era visto como el bien supremo, la corona del destino de una mujer. Brigitte Bardot tomó este santo grial y lo estrelló contra la pared, mostrando al mundo los fragmentos de su aterradora honestidad. Y aquí ocurrió algo aún más horroroso que su intento de desaparecer. Ella se negó a interpretar ese papel. Si el intento de suicidio fue un grito de ayuda, entonces la historia de la maternidad se convirtió en su condena ante los ojos de la sociedad respetable. En 1959, en la cúspide de su fama, quedó embarazada del actor Jacques Charrier. Para cualquier otra mujer, esto habría sido alegría. Para Bardot, se convirtió en 9 meses de puro horror concentrado. No sintió nueva vida dentro de ella. Sintió un cuerpo extraño, un enemigo, un invasor. En sus memorias, publicadas décadas después, elegiría palabras que congelarían la sangre de los lectores. Era un tumor que se alimentaba de mí, drenaba mis jugos, distorsionaba mi cuerpo. Su embarazo se desarrolló en condiciones cercanas a la prisión. Debido a la histeria de los paparazzi, no podía salir, no podía visitar a un médico, ni siquiera abrir las cortinas. Estaba encerrada entre las 4 paredes de su apartamento, viendo desaparecer su famosa cintura, mientras el cuerpo que había sido el instrumento de su fama y libertad la traicionaba. Intentó deshacerse del niño con métodos bárbaros, dándose golpes en el vientre, soñando con un aborto espontáneo. Pero la naturaleza demostró ser más fuerte. El 11 de enero de 1960, nació Nicolás. El parto tuvo lugar en casa porque las clínicas habrían sido asaltadas por fotógrafos. En el momento en que le mostraron al hijo, no sintió la oleada de oxitocina ni ese amor devorador del que se habla en las novelas de mujeres. «¡Quítamelo!», gritó, negándose a amamantar al infante. Su primer deseo fue reclamar su cuerpo, su yo, que sentía había sido robado por este pequeño ser. Bardot nunca lo ocultó. Ella misma era una niña eterna, caprichosa, egocéntrica y que requería cuidados constantes. 2 niños no pueden criarse entre sí. Admitió honestamente: «No estoy hecha para ser madre. No sé qué hacer con los niños. Necesito que alguien se ocupe de mí». Poco después de su divorcio de Charrier, entregó sin dudar a su hijo para que lo criara su padre y su familia. Este fue un acto que contradijo todos los instintos atribuidos a las mujeres, pero era la única forma de no perder completamente la razón. Su relación con su hijo quedó destrozada para siempre. Nicolás creció lejos de su madre, viéndola solo en las portadas de las revistas.
Pero el verdadero drama se desató en 1996, cuando se publicó la memoria Iniciales BB. En el libro, Bardot describió sus sentimientos hacia su hijo no nacido con despiadada franqueza, llamándolo una pesadilla. Nicolás adulto demandó a su madre por invasión de la privacidad y angustia emocional. El tribunal ordenó a la actriz pagar una multa, pero el dinero no pudo reparar la copa rota. Para la sociedad, Bardot se convirtió en un monstruo, abandonando a su hijo por el bien de su carrera y amantes. Pero si te quitas las gafas moralizadoras, surge otra imagen. Su rechazo a la maternidad fue un acto de la más alta responsabilidad de la que era capaz. Entendió que no podía dar el amor que no tenía, y prefirió desaparecer de la vida de su hijo, en lugar de romper su psique con su presencia, frialdad y crisis nerviosas. Eligió la libertad sobre el deber, la soledad sobre la familia. Esta elección dejó una cicatriz en su corazón que nunca sanaría, pero era inevitable. Brigitte Bardot no podía ser madre porque ella misma era una creación aún en necesidad de completarse. Y el primer escultor en comenzar a dar forma a esta compleja imagen fue el hombre que vio en ella lo que otros no. Ahora necesitamos volver al principio para entender quién y cómo creó este mito que se convirtió en una trampa para su creador. Acto 3. Pigmalión y Galatea. Cómo Roger Vadim creó un monstruo. Para entender cómo la libertad se convirtió en una prisión para Brigitte Bardot, debemos regresar al arquitecto de esta celda. Antes de ser Bibi, era Brigitte Anne-Marie Bardot, la hija perfecta de padres burgueses estrictos del 16º arrondissement de París. Una niña que asistía a una escuela católica, practicaba ballet y sabía que su futuro estaba trazado. Un matrimonio exitoso con un industrial, misas dominicales y un collar de perlas alrededor de su cuello. Pero a los 15 años, conoció a un hombre que no vio en ella a una madre respetable, sino el material perfecto para su experimento más ambicioso. Este hombre era Roger Vadim Plemianikov, o simplemente Roger Vadim. Un periodista aspirante y asistente de dirección, era mayor, más cínico, y estaba obsesionado con crear un nuevo tipo de mujer. No la fatal belleza del noir de los años 40, sino un animal salvaje, indómito, libre de moralidad. Cuando vio a la joven Brigitte en la portada de la revista Elle, se dio cuenta. Aquí estaba la arcilla de la que esculpiría su ídolo. Su relación se convirtió en una historia clásica de Pigmalión y Galatea, pero con un subtexto brutal. Vadim no solo se enamoró de ella, comenzó a remodelarla. No le enseñó el arte de actuar en el sentido clásico, sino el arte de ser un objeto de deseo. Esta era una ingeniería delicada. Primero, la modesta morena desapareció. Vadim la hizo teñirse el cabello de rubio, pero no el tono pulido y platino de las divas de Hollywood, un desorden descuidado, decolorado por el sol. Le prohibió peinarse pelo por pelo, exigiendo que pareciera que acababa de levantarse de la cama. Cambió su andar, haciéndola ir descalza, sintiendo la tierra, y le enseñó a mirar a la cámara no como a un enemigo, sino como a un amante. El famoso labio puchero, esa curva caprichosa de su boca, que millones copiarían después, no era solo un rasgo natural. Vadim lo convirtió en un símbolo de desafío. La convenció de que la naturalidad era una nueva forma de poder, nunca vista. En un mundo donde las mujeres usaban corsés, pestañas postizas y peinados elaborados, Brigitte se convirtió en la encarnación de la pureza primigenia. Pero esta pureza fue meticulosamente sintetizada en el laboratorio de un hombre. Vadim no solo la vistió, reprogramó su mente. Él borró metódicamente sus complejos burgueses, inculcando que la vergüenza era el destino de las masas grises. La hizo sentir cómoda desnuda, no solo ante él, sino ante la cámara, ante el mundo. Esto era entrenamiento. En lugar de enseñarle a suprimir instintos, le enseñó a desatarlos.
Vadim creó una niña mujer que no conocía la palabra no, que vivía únicamente por los impulsos de quiero. El 21 de diciembre de 1952 se casaron. Brigitte solo tenía 18 años. Para sus padres, era una mésalliance y un desastre. Para Vadim, era el lanzamiento oficial del proyecto principal de su vida. Se convirtió en su esposo, manager, agente de prensa y único dios. Pero en esta historia, había una bomba de tiempo incrustada. Vadim estaba creando una mujer libre, no para ella, sino como el juguete perfecto para la mirada masculina. Esta era una libertad diseñada por un hombre para hombres. La ironía era que Pigmalión programó su propia derrota. Al enseñarle a Brigitte a seguir solo sus deseos e ignorar las normas sociales, Vadim firmó la sentencia de muerte de su matrimonio. Creó un ser incapaz de fidelidad por definición, porque la fidelidad es una limitación, y Bibi no reconocía fronteras. A mediados de los años 50, había preparado el terreno. El mundo aún no sabía lo que le esperaba, pero el detonador ya estaba sonando. Solo quedaba encontrar el escenario adecuado para presentar su creación al público. Y ese escenario se convirtió en la película que debía glorificar al director Vadim, pero en cambio destruyó al esposo Vadim y encerró para siempre a Brigitte en la jaula dorada de su propia imagen. La película que desgarró a la Europa puritana y convirtió a una niña viva en una imagen plana para las fantasías masculinas ya estaba escrita. Acto 4. Y Dios creó a la mujer para ser devorada. 1956 fue el año en que la energía atómica dejó de ser la principal amenaza a la estabilidad global. La película Y Dios creó a la mujer llegó a las pantallas, y la onda de choque que provocó resultó ser mucho más destructiva para los cimientos morales de Occidente que cualquier agitación política. Para el mundo, fue el nacimiento de una nueva era. Para Brigitte Bardot, fue el comienzo del fin de una vida normal. La trama de la película era simple e incluso banal. La huérfana Juliette vuelve locos a los hombres en un pequeño pueblo portuario. Pero la forma en que fue filmada y la manera en que Bardot la vivió en pantalla no tuvo paralelos. La escena culminante, el baile de mambo. Descalza, con el cabello despeinado, en un vestido que se ceñía a ella con palabras honestas y fantasías masculinas, bailó no para el público, no para su compañero de película, sino para sí misma. En ese baile había tal concentración de energía primitiva, tal desprecio por las reglas de la decencia, que la pantalla literalmente se derritió. América estaba en shock. La Liga de la Decencia exigió prohibir su exhibición. La Iglesia Católica condenó la película. Pero el genio ya estaba fuera de la botella. Los hombres vieron en ella la encarnación de sus sueños más salvajes, sucios y dulces. Las mujeres vieron en ella una amenaza. Era la rival que podía robarles a sus esposos, solo con pasar. Fue entonces, en 1956, que nació el término objeto sexual. Antes de Bardot, las actrices eran diosas, divas, femme fatales, eran inalcanzables. Bardot era aterradoramente real, tangible y parecía accesible. La prensa dejó de verla como una actriz, una persona, una personalidad. Se convirtió en BB, un logo, una marca, un corte de carne expuesto para que todos lo vieran. Vadim, al hacer esta película, quería mostrar al mundo a una mujer libre. Pero el efecto fue exactamente el opuesto. Creó a la víctima perfecta. Millones de ojos pegados a la pantalla no vieron su alma, solo vieron su cuerpo. Y ese cuerpo se convirtió en propiedad pública. Era una cosa, diría más tarde, muebles hermosos, movidos de un lugar a otro. El éxito de la película fue colosal. El dinero fluyó como un río. Pero por este éxito, Brigitte pagó con su privacidad. Si alguna vez pudo pasear por las calles de París en paz,
Ahora cada paso iba acompañado de silbidos, gritos y el clic de los obturadores. Se convirtió en rehén de la imagen de la chica inmoral, y la sociedad decidió que, dado que interpretaba a tales heroínas, podía ser tratada de la misma manera, sin vergüenza, de forma brusca, como una mercancía. El paradoja era que Juliette, de la película, encuentra su felicidad y serenidad al final. Brigitte, quien la interpretó, perdió su paz para siempre. La película, destinada a ser un himno de libertad, se convirtió en el primer ladrillo en el muro de su aislamiento. Ella le regaló al mundo su sexualidad, y a cambio, el mundo decidió que ahora la poseía por completo. Y mientras los críticos debatían el valor artístico de la película, y los moralistas escupían veneno, alrededor de Bardot comenzaba a apretarse la soga de un nuevo tipo, la caza mediática, a la que nadie en la historia había estado jamás sometido. Se convirtió en el paciente cero de la epidemia de los paparazzi. Acto 5. La primera víctima de los paparazzi. Vida bajo un microscopio. Hasta mediados de los años 50, la distancia entre una estrella y el público era sagrada e insuperable. Las divas de Hollywood vivían en acuarios dorados de estudios. Sus fotografías eran meticulosamente retocadas. Las entrevistas eran pulidas por agentes de relaciones públicas hasta la última coma. Brigitte Bardot destrozó este sistema, pero los fragmentos del muro caído la sepultaron. Se convirtió en la paciente cero de la epidemia moderna del acoso, la primera mujer en la historia sobre la que la industria de los paparazzi desató sus trucos más sucios. Vendió la imagen de la chica natural, y el mundo la tomó literalmente. Si era natural, no podía tener secretos. Los límites de su vida privada fueron borrados por la goma de la curiosidad pública. Si antes los fotógrafos esperaban a las estrellas en las alfombras rojas, ahora se arrastraban a su cama, a su baño, a su alma. No era solo popularidad, era una cacería. Una persecución real, salvaje, sin reglas. Cuando Bardot estaba embarazada, su apartamento en la avenida Paul Doumer se convirtió en una fortaleza asediada. Docenas de personas con lentes de telefoto, parecidos a rifles de francotirador, vigilaban desde los techos de los edificios vecinos. Esperaban cualquier toma, su vientre redondeado, muecas de dolor, lágrimas. Para protegerse, Brigitte se vio obligada a vivir con las cortinas bien cerradas 24 horas al día. Durante meses, no vio la luz del sol en su propio hogar, existiendo bajo lámparas eléctricas como un topo en su madriguera. El día del nacimiento de su hijo, cientos de reporteros asaltaron la entrada. Luchaban entre ellos por la mejor posición. Bloqueaban el acceso a los médicos y gritaban, exigiendo ver al heredero. Se parecía a una ejecución medieval o a una coronación, pero no a un momento íntimo de nueva vida. Prácticamente no había legislación que protegiera la privacidad en Francia en ese momento. Bardot estaba completamente impotente ante el lente. Su cuerpo pertenecía a todos menos a ella misma. Cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier cigarrillo era instantáneamente reproducido en millones. Las revistas pagaban sumas escandalosas por exclusivas, dando origen a todo un ejército de mercenarios dispuestos a hacer cualquier cosa por una toma de bebé. Lo peor era que esta cacería cambió su psique. Comenzó a percibir cualquier clic de obturador como un disparo. Desarrolló paranoia. Al salir, instintivamente encogía su cabeza entre los hombros, esperando un golpe. Su sonrisa en público se convirtió en una máscara protectora, escondiendo a una bestia cazada. Aprendió a mostrar los dientes, pero el mundo tomó este snarl como una sonrisa seductora. Brigitte Bardot se convirtió en la primera persona en el planeta cuya vida se transformó en un reality show sin su consentimiento. Su derecho a la privacidad, a la debilidad, a los errores fue robado. Cada romance, cada pelea, cada crisis nerviosa se convirtió en titulares en los periódicos de la mañana.
No podía simplemente ir a comprar pan. Se convertía en un evento nacional. Fue entonces, bajo la mirada de miles de lentes, que un total desprecio por la humanidad comenzó a gestarse dentro de ella. La gente se transformó en una masa anónima y codiciosa que demandaba espectáculo. Pero aún no estaba lista para retirarse a la soledad. Pensó que la salvación podría encontrarse en el amor. Buscó un protector, un muro detrás del cual pudiera esconderse. Pero en lugar de fortificaciones, solo encontró espejos que reflejaban su propia vacuidad. Acto 6. Los hombres como espejos. Trintignant, Beko, Gainsbourg. Se cree comúnmente que Brigitte Bardot era una depredadora, una devoradora de hombres, cambiando de amantes a capricho y con un apetito sexual insaciable. Los periódicos llevaban la cuenta de sus romances como estadísticas deportivas, saboreando los detalles y llamándola ninfómana. Pero la realidad era mucho más trágica y prosaica. Cambiaba de hombres no como guantes, sino como máquinas de soporte vital. Cada nuevo romance era un intento desesperado de ahogar el miedo a la soledad que la había atormentado desde la infancia. No coleccionaba trofeos, buscaba un espejo en el que pudiera verse viva, no pintada. El primero en romper el cristal creado por Roger Vadim fue Jean-Louis Trintignant. En el set de esa misma película, Y Dios creó a la mujer, él interpretó a su modesto esposo, pero en realidad se convirtió en su obsesión. Trintignant era el completo opuesto de Vadim. Serio, silencioso, un introvertido sombrío que despreciaba el brillo social. No quería moldearla en una diosa, quería una mujer que le cocinara sopa. Y Bardot, cansada de ser una muñeca, se enamoró locamente de esta normalidad. Por él, dejó a Vadim, su creador y Pigmalión. Fue un escándalo. Trintignant le exigió lo imposible, convertirse en ordinaria, y ella lo intentó. Aprendió a cocinar, a limpiar, a estar en silencio. Pero en cuanto Jean-Louis fue al ejército, su mundo se derrumbó. Sola en un apartamento vacío, se dio cuenta de una terrible verdad. Sin un hombre mirándola, dejaba de existir. El silencio en la casa sonaba para ella como una marcha fúnebre. Luego llegó Gilbert Beko, señor 100.000 voltios. Este no era un puerto tranquilo, sino una tormenta eléctrica. La pasión que se encendió instantáneamente los consumió a ambos. Pero aquí también, Bardot buscaba no un compañero, sino un salvador. Se aferraba a los hombres como una persona ahogándose a los restos, esperando que llenaran ese agujero negro dentro de ella, que ni la fama ni el dinero podían llenar. Cada uno de sus hombres era un espejo de una etapa determinada de su desintegración. Trintignant reflejaba su anhelo de normalidad. Beko, su sed de caos y adrenalina. Más tarde, aparecería Günther Sachs, el playboy multimillonario alemán que llenaba su hogar con miles de rosas desde un helicóptero. Era un espejo de su estatus, una jaula dorada para un pájaro dorado. Pero ninguno de estos espejos le mostró la verdad. Amaban su imagen, su cuerpo, su fama, pero nadie podía soportar el peso de sus depresiones e histerias. Era incapaz de relaciones a largo plazo porque el amor para ella era sinónimo de fusión, disolución completa. En cuanto la rutina se instalaba, la domesticidad, el aburrimiento, el hábito, le parecía que el amor había muerto. «Soy un gato», decía, «y los gatos caminan solos». Pero eso era una mentira. Los gatos son autosuficientes, y Bardot moría sin la confirmación de su valía. Se iba primero para evitar ser abandonada. Era una estrategia de supervivencia. Atacar primero antes de ser atacada. Para finales de los 60, había pasado por una serie de matrimonios y rupturas, dejando tras de sí un rastro de corazones rotos y un alma aún más destrozada. Buscaba a alguien que pudiera entender su oscuridad, no solo su luz. Necesitaba a alguien tan roto, tan brillante y tan autodestructivo como ella. Y el destino, como si se burlara de ella,
la llevó a conocer al hombre que se convertiría en su espejo más torcido y más honesto. Conoció a Serge Gainsbourg, y esta colisión de dos cometas estaba destinada a destruir todo lo vivo a su alrededor. Acto 7. Te amo, yo tampoco. La anatomía de la autodestrucción con Serge Gainsbourg. A finales de los años 60, Brigitte Bardot ya no era solo una mujer. Era un monumento cansado de sí misma. Estaba aburrida. Aburrida de millonarios. Aburrida de actores guapos. Aburrida en su propia piel perfecta. Luego, un invierno de 1967, conoció a un hombre que era su opuesto grotesco y completo. Serge Gainsbourg. Orejas grandes, sin afeitar, perpetuamente borracho, con ojeras y un cigarrillo gitanes pegado a su labio inferior. Se llamaba a sí mismo Quasimodo y a ella Esmeralda. Fue un encuentro entre la belleza y la bestia, pero en este cuento, la bestia resultó ser el amor mismo. Su romance duró solo 86 días, pero esos días costaron décadas. No fue una conexión entre dos personas, sino una colisión de dos reactores nucleares. Gainsbourg, el provocador cínico, se sintió tímido por primera vez en su vida. Ante él no había solo una mujer, sino un mito viviente. Bardot vio en él lo que ninguno de sus pretendientes había tenido: intelecto, ironía malvada y absoluta indiferencia a lo que los demás pensaran de él. Le pidió que le escribiera la más hermosa canción de amor imaginable. Y Gainsbourg, obsesionado con ella, escribió Je t'aime, moi non plus. No era una canción, era un acto de coito público grabado en vinilo. Se encerraron en un pequeño estudio en París. Los ingenieros de sonido se sonrojaron y miraron hacia otro lado. Bardot no cantó. Gimió, susurró. Respiró en el micrófono como si estuvieran haciendo el amor justo en la consola de grabación. Era pornografía auditiva de la más alta categoría, un himno a la intimidad física, desprovisto de cualquier vergüenza. Por primera vez en años, Brigitte se sintió viva. No estaba interpretando un papel. Era ella misma, una mujer en la cima de la pasión, que no le importaba el mundo. Pero la mañana después de la grabación, la realidad la golpeó con fuerza. Los rumores sobre la escandalosa canción se propagaron como pólvora por París. Su legítimo esposo, el playboy alemán Günther Sachs, estalló en cólera. Amenazó con un gran escándalo, divorcio y la destrucción de su reputación. Y luego sucedió lo increíble. La rebelde Bardot, símbolo de la revolución sexual, se asustó. Le suplicó a Gainsbourg que no lanzara la canción. Lloró, lo llamó por la noche, exigiendo que quemara la cinta. Para Serge, era una traición al arte por el bien de la comodidad burguesa. Pero la amaba tanto que accedió. Guardaré esta canción en una caja fuerte, como una joya que no se puede usar, dijo. La versión con la voz de Bardot permaneció en los archivos durante casi 20 años, antes de que el mundo escuchara el original. Más tarde, Gainsbourg volvería a grabar este éxito con Jane Birkin, convirtiéndolo en un himno global para los amantes. Birkin lo cantaría una octava más alto, con la voz delgada de una niña. Bardot lo cantó con la voz grave y profunda de una mujer que sabía todo sobre el amor. La diferencia fue colosal. Cuando la canción fue lanzada con Birkin, Bardot se dio cuenta de que había cometido un error. Había traicionado su libertad por el bien de preservar un matrimonio que de todos modos se desmoronó en un año. Este romance se convirtió en la cúspide de su vida emocional y el principio del fin de su carrera. Después de Gainsbourg, todos los demás hombres parecían insípidos, y el cine se sentía falso. Había mirado al abismo de la verdadera pasión, y volver a guiones donde tenía que fingir besos a pedido se volvió físicamente insoportable. Intentó escapar de este vacío a su único refugio, un lugar que se suponía debía ser un paraíso,
pero se convirtió en la prisión más lujosa de la Costa Azul. Acto 8. Saint-Tropez, paraíso convertido en infierno. La amarga ironía es que la persona que soñó con la paz destruyó el último lugar tranquilo en la tierra con sus propias manos. En 1958, cansada del bullicio de París y de los destellos interminables, Brigitte Bardot compró un viejo cobertizo de botes en las orillas del Mediterráneo. Este lugar se llamaba La Madrague. Estaba rodeado solo por naturaleza salvaje, redes de pesca, el olor a sal y silencio. Saint-Tropez era entonces un pueblo olvidado, donde el tiempo se había detenido en algún lugar del siglo XIX. Bardot buscaba refugio. Quería un hogar donde pudiera caminar descalza, dormir con las ventanas abiertas y no temer que alguien robara su mirada. La Madrague no era una villa lujosa con grifos de oro. Era una simple cabaña encalada, rodeada de cañas y pinos. Allí se sentía no como una estrella, sino simplemente como una persona. Allí podía nadar desnuda en el mar que lamía su puerta. Era su paraíso personal. Pero el efecto Bardot funcionó implacable y cruelmente. Tan pronto como el mundo supo dónde se escondía su ídolo, el paraíso se convirtió en una atracción turística. Multitudes inundaron Saint-Tropez tras de ella. Primero llegaron los adinerados y los bohemios, deseando tocar el brillo de la estrella. Luego llegaron los desarrolladores, transformando el acogedor pueblo en una colmena de lujo de concreto. Y después llegaron las langostas, miles de mirones con cámaras. A mediados de los años 60, la vida en La Madrague se asemejaba a la vida en un acuario, rodeada de escolares en excursiones 24/7. El mar que tanto amaba dejó de ser su amigo. La bahía frente a su casa estaba constantemente llena de yates, botes y embarcaciones. Personas con binoculares espiaban por sus ventanas, esperando vislumbrar a la legendaria BB. Los barcos turísticos hacían desvíos especiales, y los guías anunciaban a través de megáfonos: «Aquí vive Brigitte Bardot». Si tienen suerte, podrían verla salir a la terraza. Tuvo que construir muros. Con cada año que pasaba, la cerca alrededor de La Madrague crecía más y más alta, convirtiendo la acogedora casa en una fortaleza inexpugnable. Agregó muros almenados, plantó arbustos espinosos, estiró redes de camuflaje, pero no sirvió de nada. Desde el mar, era atacada por paparazzi buzos. Desde el aire, helicópteros de prensa que sobrevolaban tan bajo que volaban las tejas de su techo. Se convirtió en rehén en su propio hogar. Salir por las puertas significaba entrar en una picadora de carne. Quedarse adentro significaba estar en una mazmorras. En verano, en plena temporada, pasaba semanas sin salir de la villa, sofocándose por el calor pero temiendo abrir las contraventanas. Lo que se suponía que simbolizaba su libertad, la vida junto al mar, se convirtió en un símbolo de su cautiverio. Creó un mito sobre Saint-Tropez, y ese mito consumió su realidad. El pueblo pesquero murió, dando paso a una feria de vanidades. Bardot odiaba esta nueva cara del pueblo. Odiaba las boutiques, los clubes nocturnos y las multitudes que llegaban aquí tras de ella. «Traje la plaga aquí», admitió amargamente. Fue dentro de estas paredes, bajo el rugido de los barcos turísticos, que finalmente maduró en ella la decisión. Una decisión que sacudiría al mundo. Se dio cuenta de que ya no podía venderse. El cine que le había dado el dinero para esta casa, ahora le quitaba su derecho a vivir en ella. Se sentía como una marioneta con sus hilos cortados, obligada a bailar. La fatiga de su propia imagen alcanzó una masa crítica. El metal del que estaba hecha la dama de hierro del cine francés comenzó a derretirse. Acto 9. Fatiga metálica. ¿Por qué odiaba el cine? A inicios de 1970, había dos personas completamente diferentes llamadas Brigitte Bardot. La primera era una diosa en la pantalla, eternamente joven,
audaz, irradiando sexualidad y entusiasmo por la vida. La segunda era una mujer demacrada, profundamente infeliz, de 38 años, que cada mañana despertaba deseando nunca volver a escuchar la palabra acción. Para millones de cinéfilos, el cine era magia, una fábrica de sueños. Para Bardot, se convirtió en una cinta transportadora de falsedades, desgarrando su alma en carne picada por las ganancias de taquilla. Su odio por la profesión no era el capricho de una prima donna en decadencia. Era una reacción fisiológica a años de violencia contra su propia naturaleza. Brigitte nunca se consideró una gran actriz en el sistema Stanislavski. No sabía cómo meterse en el personaje. Solo sabía cómo ser. Su talento residía en una organicidad absoluta y primitiva. Pero la industria del cine no se trata de organicidad. Se trata de disciplina, repetición y expectativa. Filmar son horas pasadas en un tráiler sofocante, esperando que se coloquen las luces. Son tomas interminables, donde te obligan a mostrar pasión o tristeza a demanda, como a un perro al que le piden que dé la pata. Me sentía como un mono amaestrado en un circo, escribió más tarde. Sonríe, gira, muestra una pierna, llora, corte, mal, hagámoslo de nuevo. Para alguien de su temperamento, viviendo al impulso, la necesidad de repetir la misma emoción 10 veces seguidas era una tortura exquisita. Para la 10ª toma, la sinceridad se había ido, dejando solo una cáscara vacía siguiendo mecánicamente las órdenes del entrenador. Odiaba el maquillaje. Cada día, toneladas de cosméticos se aplicaban a su rostro, convirtiendo piel viva en una máscara. Odiaba los trajes, que a menudo eran incómodos y restringían sus movimientos. Pero, sobre todo, odiaba la total mentira que impregnaba cada rincón del set. Tenía que besar a compañeros que olían a ajo o a alcohol, mientras fingía experimentar una dicha celestial. Tenía que sonreír a directores que despreciaba por su incompetencia. Su vida entera se había convertido en una imitación continua. Para 1973, esta disonancia cognitiva alcanzó un punto crítico. Estaba filmando La historia de Kolya, el hombre falda. Era una comedia ligera, una de tantas en su carrera. Pero en ese set, con un traje medieval, bajo el sol abrasador, de repente vio la absurdidad de su existencia. Allí estaba, una mujer adulta, haciendo muecas frente a la cámara, representando alguna tontería mientras la vida real pasaba a su lado. En el espejo, no se veía a sí misma, sino a un producto, una marca BB, que necesitaba ser vendida de manera rentable antes de que se estropeara. Me di cuenta de que no podía hacerlo más, recordó. No quiero ser una bonita imagen más. Quiero ser yo misma. Quiero tener arrugas si estoy triste. Quiero ser vieja si estoy cansada. Quiero pertenecerme. Esto era un agotamiento profesional en su etapa terminal. Fatiga metálica es un término de la aviación, que indica el momento en que la estructura de un avión, aparentemente intacta, desarrolla microgrietas y está lista para desintegrarse en el aire bajo cualquier carga. Bardot era ese avión. Volaba con palabras honestas y vapores. Dentro de ella crecía un colosal asco por su propia apariencia, que se había convertido en su carcelero. Miraba sus viejas películas y no reconocía a la mujer en la pantalla. Esa mujer era feliz, libre y amada. La verdadera Brigitte se sentía como una vieja yegua, trabajando hasta la muerte. El mundo le exigía juventud eterna y sexo eterno. Pero ella ya no quería ninguna de las dos cosas. Quería cometer un acto que ningún símbolo sexual en la historia se había atrevido a hacer. Estaba planeando una fuga. La más grandiosa, la más escandalosa y la más irreversible fuga de la jaula dorada del espectáculo. Y ese día llegó. El día en que diría su último «no». Acto 10. La gran huida. El 6 de junio de 1973, ocurrió un evento en el set de la película, La historia de Kolya,
el sastre de faldas, que puede compararse con un monarca abdicando el trono. Brigitte Bardot, una mujer cuyo nombre era sinónimo del cine francés, se encontraba en un ridículo tocado medieval en medio del set de un pequeño pueblo. A su alrededor, los maquilladores se movían ajetreados, los técnicos de iluminación preparaban su equipo, y la directora Nina Kompanitz se disponía a gritar ¡Acción! Pero en lugar de su línea habitual, Bardot pronunció una frase que dividiría su vida para siempre, en antes y después. Eso es, me voy. Esta es mi última película. No fue histeria. Fue una determinación fría y cristalina de una persona que de repente se dio cuenta de que estaba al borde de un precipicio. La última gota fue un detalle aparentemente insignificante. Una cabra pequeña formaba parte de la escena de multitudes de la película. Brigitte, que adoraba a los animales, jugó con ella durante los descansos, la alimentó y se encariñó con el ser vivo. Pero pronto se enteró de que por la noche, después de que terminaran las filmaciones, la cabra sería sacrificada y convertida en estofado para la cena de despedida del equipo. Ese momento fue un rayo en una habitación oscura. La absurdidad de su situación se hizo evidente. Ella, una estrella global que ganaba millones, no podía salvar ni a un pequeño animal porque era parte de esta cruel máquina de entretenimiento. Compró la cabra, la llevó a su habitación de hotel, y esa misma noche, tomó una decisión que sacudió la industria. Eligió la vida de la cabra sobre su carrera como actriz. Cuando la noticia de su retiro llegó a los periódicos, el mundo se rió. Nadie lo creyó. Solo tenía 38 años. Era increíblemente hermosa, increíblemente rica y estaba en demanda. Productores, agentes e incluso fans vieron esto como solo otro capricho de una estrella temperamental, un truco publicitario para despertar interés en su nueva película. Regresará tan pronto como se le acabe el dinero, susurraban en los pasillos. Solo necesita descansar un par de meses, escribían los tabloides. Pero estaban equivocados. Brigitte Bardot no estaba tomando un descanso. Estaba cometiendo un asesinato ritual de su alter ego. Personalmente, estranguló a Bébé, el mismo símbolo sexual creado por Roger Vadim y explotado por el mundo. Rechazó un contrato de $1 millón con el agente 007. Le ofrecieron el papel de la chica de Bond. Rechazó papeles de los mejores directores de la época. Simplemente desapareció de las pantallas. Este acto fue sin precedentes. Greta Garbo se retiró al aislamiento, pero ella se escondió del mundo. Marilyn Monroe se fue trágicamente, muriendo. Bardot, sin embargo, se fue viva, saludable y ruidosa. Hizo la gran huida de su jaula dorada, dejando la puerta abierta para que todos vieran. No había nadie adentro. La muñeca había escapado. Para ella, este día se convirtió en un segundo cumpleaños. Se quitó el maquillaje y el vestido medieval, sintiendo no pérdida, sino una increíble ligereza. Por primera vez en 20 años, solo le pertenecía a ella misma. Ya no tenía que bajar de peso, usar maquillaje, aprender diálogos o sonreír a extraños. Intercambió el amor de millones que la sofocaba por la libertad de ser nadie. Pero el vacío creado por su partida del cine necesitaba ser llenado. La energía que una vez fluyó hacia el lente de la cámara ahora exigía un nuevo canal. Y Brigitte encontró ese canal donde nadie lo esperaba. Encontró un amor que no requería maquillaje, que no traicionaba ni vendía tus fotos a los paparazzi. Encontró a quienes la miraban no como una mujer, sino como una salvadora. La cabra rescatada del set fue solo la primera en su nuevo ejército. Brigitte Bardot se estaba preparando para declarar la guerra a toda la humanidad por aquellos que no tenían voz. Acto 11. De personas a bestias. La salvación como nueva religión. Cuando Brigitte Bardot cerró la puerta del estudio de cine detrás de ella, se encontró en un vacío. La fama acumulada durante 20 años era una energía masiva que exigía liberación.
El mundo esperaba que gastara sus millones en yates y diamantes, pero hizo exactamente lo contrario. Se dio cuenta. Si su nombre aún abría alguna puerta, era hora de usarlo como un ariete para derribar el muro de la indiferencia humana. Encontró a aquellos que necesitaban protección más que ella, los animales. Y esto se convirtió no en un pasatiempo de una jubilada aburrida, sino en una misión fanática, casi religiosa. El punto de inflexión fue 1977. El mundo se horrorizó con imágenes de una brutal masacre en Canadá. Cazadores golpeando a focas recién nacidas por su piel blanca y pura. La vista de sangre sobre la nieve virgen causó a Bardot un dolor físico. No escribió cheques a organizaciones benéficas. Empacó una maleta y voló al helado borde del mundo, a Blanc-Sablon. Esto fue una operación militar. Bardot aterrizó en el hielo flotante no como estrella de cine, sino como un escudo humano. Se tendió en la nieve junto a un cachorro, lo abrazó y miró a la cámara. Esa foto, la famosa rubia con una chaqueta de hombre, presionando su mejilla contra la criatura peluda, se volvió más poderosa que todos sus papeles en el cine. En esa mirada no había coqueteo, solo la furia de una madre protegiendo a su hijo. Desafió no solo a los cazadores furtivos, sino a toda una industria de la moda y al gobierno canadiense. Di mi juventud y belleza a los hombres. Ahora doy mi sabiduría y experiencia a los animales, declaró. Y estas no eran solo palabras bonitas. Para financiar su fundación, organizó una subasta sin precedentes. Vendió todo. Sus vestidos de alta costura, joyas, regalos de multimillonarios, muebles, pinturas. Estaba despojando a Brigitte Bardot, pieza por pieza, para comprar vida para perros, gatos y focas. El diamante más caro, una vez regalado por su esposo Gunther Sachs, fue subastado para salvar una especie en peligro. Para ella, fue un acto de purificación. Se deshacía de los símbolos de su esclavitud hacia los hombres, convirtiéndolos en herramientas de libertad para las bestias. ¿Por qué animales? La respuesta radica en el profundo trauma psicológico de la actriz. Los animales no le pedían autógrafos, no juzgaban si tenía arrugas, no la traicionaban, no vendían sus secretos a la prensa, ni le exigían ser sexual. Un perro la amaba no por ser Bibi, sino por ser amable. En los ojos de una bestia, vio lo que nunca vio en los ojos de las personas. Aceptación absoluta y desinteresada. Las bestias nunca me decepcionaron. Las personas, constantemente, dijo. Su hogar se convirtió en un arca. Decenas de perros, gatos, burros, caballos e incluso cerdos encontraron refugio en la madrague. Dormía con ellos en una cama, comía con ellos, hablaba con ellos. Esta era su nueva familia, reemplazando a su hijo, esposos y admiradores. Los animales llenaron ese agujero negro de soledad que ni Trintignant, ni Gainsbourg, ni Delon pudieron llenar. Para la sociedad, esto parecía locura. Los periódicos escribieron: Bardot se ha vuelto loca, besa a los perros en los labios y desprecia a las personas. Pero para ella, esta era la más alta forma de cordura. En un mundo de personas construido sobre mentiras y explotación, los animales seguían siendo los únicos portadores de verdad. No sabían mentir. Y Bardot decidió que sería su voz, incluso si eso significaba ser odiada aún más. Pero la verdadera libertad requería un sacrificio más. Para volverse verdaderamente independiente, necesitaba matar su principal activo, su legendaria belleza. Declaró la guerra al tiempo y a la cirugía plástica, decidiendo mostrar al mundo que envejecer no es una deshonra, sino un privilegio de los sobrevivientes. Acto 12. El derecho a la fealdad. La guerra con la cirugía plástica. En el mundo del espectáculo, envejecer no es un proceso natural, es un crimen profesional. Una actriz cuyo rostro está cubierto de arrugas es considerada mercancía defectuosa,
sujeta a un descarte inmediato o a reparaciones mayores. Las divas de Hollywood, contemporáneas de Bardot, se sometieron al bisturí, estirando su piel hasta el límite, solo para mantener la ilusión de una juventud eterna. Sophia Loren, Catherine Deneuve, Jane Fonda. Todas ellas entraron en una carrera interminable contra el tiempo, convirtiendo sus rostros en máscaras congeladas sin edad. Brigitte Bardot eligió un camino diferente. No solo salió de esta carrera, se dio la vuelta y enfrentó el envejecimiento de frente. Este fue quizás el gesto punk más radical en la historia de la cultura pop. Una mujer cuyo rostro era un tesoro nacional de Francia, de él esculpieron bustos de Marianne, el símbolo de la República. Permitió que este tesoro se descompusiera ante los ojos de todos. Rechazó los estiramientos faciales, el botox, los rellenos, e incluso el mundano acto de teñir su cabello canoso. Cuando, a principios de sus 40, aparecieron las primeras arrugas profundas, la prensa aulló de horror. «Mira en qué se ha convertido», gritaban los titulares. Los periodistas saboreaban cada nuevo defecto en su rostro, como si fueran cicatrices de lepra. La sociedad se sintió engañada. Compró una muñeca eterna, y la muñeca se atrevió a estropearse. La gente no podía perdonarle por destrozar sus fantasías. Ver a la vieja Bardot era tan doloroso como ver las ruinas de un hermoso palacio. Pero para Brigitte, cada arruga era un trofeo. ¿Por qué debería verme de 30 cuando tengo 50? Se preguntaba. He vivido esta vida, he reído, he llorado, me he bronceado. ¿Por qué debería borrar las huellas de mi existencia? Su rechazo a la cirugía plástica se convirtió en su manifiesto. Era como si dijera, mi rostro es mi biografía y no voy a arrancar páginas para tu comodidad. Dejó de usar maquillaje. Su famosa melena, que antes volvía locos a los hombres, se convirtió en un moño desordenado de cabellos grises. Cambió sus bikinis reveladores por ropa negra sin forma. Caminaba con muletas debido a la artritis, negándose a someterse a una cirugía de reemplazo articular, porque temía la anestesia y los hospitales más que al dolor. Se convirtió en la mujer de los gatos, y en esta transformación había una aterradora y majestuosa honestidad. Su fealdad, como la llamaban las revistas de moda, fue un acto de máxima liberación. Mientras sus colegas entraban en pánico y corrían hacia los cirujanos, tratando de aferrarse a la belleza efímera, Bardot saboreaba la paz. Ya no tenía que comerciar con su apariencia. Reclamó el derecho a ser fea, el derecho a estar cansada, el derecho a ser real. Esto fue un escupitajo en la cara de la industria de la belleza que una vez alimentó. Mostró que una mujer no es un producto perecedero, cuya fecha de caducidad se alcanza con la aparición de patas de gallo alrededor de los ojos. En su envejecimiento había más dignidad que en todos los rostros de siempre jóvenes de Hollywood juntos. Llevaba sus años como medallas por sobrevivir al infierno de la fama. Entendió una simple verdad. Si te aman solo por la piel suave y los labios carnosos, entonces no te aman en absoluto. Envejecer se convirtió en su filtro perfecto. Aquellos que se alejaron de ella por su apariencia nunca importaron. Solo quedaron quienes vieron el alma detrás de las arrugas, herida, pero no rota. Y por supuesto, los animales que no se preocupaban por cómo lucía. Pero mientras su apariencia evocaba lástima mezclada con asco, sus palabras comenzaron a provocar una verdadera furia. Habiendo ganado libertad de su imagen, encontró libertad de voz. Y esta voz resonó tan agudamente que Francia tembló. Brigitte Bardot se estaba preparando para convertirse en una paria, no solo estéticamente, sino políticamente. Acto 13. Tribunales, multas y racismo. El precio de la libertad de expresión. Cuando la sociedad exigió que Brigitte Bardot solo fuera hermosa y callada, no tenía idea de qué caja de Pandora abriría si alguna vez hablaba. Retirándose a las sombras, encontró su voz,
Pero esa voz era chirriante, desagradable y aterradoramente radical. La mujer que alguna vez fue un símbolo de la Francia liberal y la libertad sexual se había convertido en una persona non grata a principios de los 2000, sus opiniones impactando a la misma intelectualidad que la había elevado a un pedestal medio siglo antes. La transformación fue provocada por su amor fanático por los animales. Para Bardot, no había compromisos. Quien dañara a una bestia era un enemigo. Y si ese enemigo era toda una religión o cultura, declaraba la guerra sin dudar. Todo comenzó con su crítica al sacrificio ritual de ovejas durante la festividad musulmana del Eid al-Adha. Bardot no vio una tradición sagrada, sino un acto bárbaro de degollar a seres vivos. Escribió cartas furiosas al gobierno, exigiendo una prohibición de la tortura medieval en suelo francés. Pero pronto, la defensa de las ovejas se transformó en un ataque a las personas. En sus cartas abiertas y libros, el más famoso de los cuales es Un grito en el silencio, publicado en 2003, cruzó la línea roja. Bardot declaró que su amada Francia se estaba convirtiendo en una colonia islámica, que la identidad francesa se estaba diluyendo, y que las calles estaban llenas de forasteros que irrespetaban las leyes, y lo más importante para ella, trataban a los animales con crueldad. La reacción fue inmediata. Organizaciones de derechos humanos la demandaron por incitar al odio étnico. La ícono de estilo se encontró en el banquillo. Era surrealista, un símbolo de la República, cuyo rostro adornaba los ayuntamientos de cada ciudad en Francia, en la figura de Marianne. Ahora estaba siendo juzgada en nombre de esa misma República. Perdió juicios uno tras otro. En total, fue condenada 5 veces. Las multas crecieron de 1.500 euros a 25.000. Los jueces llamaron a su retórica peligrosa, racista e inaceptable. Pero la parte más asombrosa fue la reacción de Bardot. No contrató a una multitud de abogados para defenderse. No emitió disculpas públicas para salvar su reputación. Se presentó en el tribunal o envió cartas alegando problemas de salud. Pagó las multas y salió a repetir lo mismo. Para ella, estas multas se convirtieron en una especie de impuesto a la libertad de expresión. Preferiría ir a la cárcel que permanecer en silencio, declaró. En su lógica retorcida pero inquebrantable, ella era la única lo suficientemente valiente como para hablar la verdad que los políticos cobardes susurraban en las cocinas. Se veía a sí misma no como una racista, sino como una moderna Juana de Arco, salvando a su país de una invasión. La sociedad se dividió. Para la izquierda y los liberales, se convirtió en la loca del pueblo, una anciana fascista senil avergonzando su pasado. Para los radicales de derecha, se convirtió en un estandarte y profeta inesperada. Pero la verdad era que a Bardot no le importaba ninguno de los dos lados. Su misantropía alcanzó un absoluto. En algún momento, su decepción con la humanidad se volvió total. Los inmigrantes, a sus ojos, se convirtieron en la manifestación más vívida del caos humano que destruía su mundo ideal de naturaleza. La paradoja era que la mujer que le regaló al mundo la revolución sexual y la libertad de moral se convirtió en un bastión del ultraconservadurismo en su vejez. Pero al examinarlo más de cerca, esto no era una contradicción. Era una continuación de su principio principal: ir contra la corriente. En los años 50, estaba de moda ser una puritana. Ella se convirtió en una libertina. En los 2000, estaba de moda ser tolerante. Ella se convirtió en una xenófoba. Siempre hacía lo que escandalizaba a la burguesía. Simplemente que antes, la burguesía era conservadora y ahora se había vuelto liberal. Pagó el precio completo por sus palabras. Ya no la invitaban a la televisión. Muchos amigos se alejaron de ella y su nombre se volvió tóxico. Pero en su hogar fortificado en Saint-Tropez, se sentía como una ganadora. Aceptó el precio por sus palabras y ya no intentó reducirlo. Estaba sola.
completamente sola. Y eso era exactamente lo que había estado buscando toda su vida. La Madrague había dejado de ser la villa de una estrella. Era el hogar de una anciana que rara vez salía más allá de las puertas. Brigitte Bardot, con más de 90 años, se mueve con dificultad, sufre de artritis, se niega a operarse, se niega a ir a hospitales, se niega a recibir analgésicos si violan sus principios. Esto no es una pose, esto es terquedad. Su jardín no es un símbolo, sino literalmente un cementerio. Allí yacen docenas de animales que salvó. Perros, gatos, caballos. Obtuvo permiso para ser enterrada allí también, no en un cementerio nacional, no al lado de grandes actores, sino entre aquellos que, en sus palabras, nunca la traicionaron. Esto no es soledad romántica, esto es una elección consciente de distancia. Casi no se comunica con la gente. Rara vez da entrevistas, escribe cartas a políticos, continúa litigando, continúa diciendo cosas duras. Con la edad, sus posiciones se han endurecido, sus palabras se han vuelto más ásperas, su círculo se ha reducido. Puedes llamarlo consistencia, puedes llamarlo terquedad, puedes llamarlo aislamiento. Pero hay un hecho, no se cambió a sí misma, no intentó suavizar su imagen, no intentó complacer, no intentó regresar. Prefería ser impopular que volver a ser conveniente. Y en este punto, la historia deja de ser hermosa. Porque la libertad en la vejez no se ve como un triunfo, se ve como silencio. En este aislamiento voluntario, entre tumbas y bestias vivas, Brigitte Bardot finalmente encontró lo que buscó en todos los hombres del mundo, y no encontró en ninguno. Encontró lealtad absoluta. Acto 14. El último silencio. El 28 de diciembre de 2025, las puertas de La Madrague se abrieron no para un cartero con cartas enojadas, y no para un veterinario, sino para un coche fúnebre negro. En este día invernal, cuando el pueblo turístico de Saint-Tropez yacía vacío, envuelto en niebla y despojado de su habitual brillo veraniego, el corazón de Brigitte Bardot se detuvo. Tenía 91 años. Murió donde había vivido las últimas décadas, entre los animales que consideraba su familia, sin habitación de hospital, sin despedida pública, sin cámaras. Francia declaró un luto nacional. Los canales de televisión transmitieron el baile de la película y Dios creó a la mujer. Los políticos hablaron de un gran símbolo de una era. Pero el símbolo murió en 73. En 2025, murió una anciana que vivió su vida como quiso, aunque eso le costara el amor del público. No se reconcilió, no se ablandó, no se disculpó, y quizás, en esto, radica su rasgo más consistente. Ese día, Francia no perdió a una actriz, perdió a la actriz en 73. Francia perdió una figura con la que nunca pudo reconciliarse. La Madrague quedó huérfana, y con Brigitte, una era entera se desvaneció, cuando la distancia entre una persona y una imagen aún no se había borrado por completo. Ahora tenemos un último paso. Debemos recoger los fragmentos de este espejo y entender qué fue lo que realmente se reflejó en él durante estos 90 años. Acto 15. Un espejo sin justificaciones. Con la partida de Brigitte Bardot, no fue el fin de una era en el cine. Fue el fin de un experimento. Un experimento llamado ¿puedes ser libre cuando todo el mundo quiere poseerte? Estamos acostumbrados a verla como un símbolo de libertad. Descalza, despeinada, riendo, rompiendo las reglas. Pero si quitas los carteles, te queda una mujer que pasó su vida tratando de recuperar un simple derecho: pertenecer a sí misma. Ella huyó del cine, pero ¿huyó de la imagen? Se negó a ser un objeto sexual, pero se convirtió en un símbolo ideológico. No quería pertenecer a los hombres, pero perteneció a la lucha. Quizás la libertad no se ve hermosa,
Quizás la libertad casi siempre se parece a la soledad. Bardot dio la espalda a los aplausos, dio la espalda al papel de la diosa eterna, dio la espalda a la cirugía plástica, al confort, al deseo de agradar, pero junto a eso, también dio la espalda a la reconciliación, a la tentativa de volverse más suave, al compromiso. Y aquí comienza la incómoda pregunta. ¿Es la libertad una fuga? ¿O es solo una elección de tu jaula? Destruyó la imagen de Bibi. Se permitió envejecer, se permitió ser aguda, se permitió ser desagradable. Pero, ¿eso hace a una persona libre o solo independiente? La libertad no siempre hace a una persona más amable. A veces la vuelve más dura. A veces revela no luz, sino carácter. Podemos discutir sobre sus opiniones. Podemos estar en desacuerdo. Podemos sentir irritación o admiración. Pero hay una cosa que es difícil de negar. Nunca intentó ser conveniente. Y quizás en eso radica su papel más radical. La pregunta es esta. Si todo el mundo te amara por tu máscara, ¿tendrías el valor de quitártela? Para muchos, Brigitte Bardot terminó en 1973 cuando dejó el cine. Para ella, quizás, todo apenas comenzó. Fue entonces cuando nació para sí misma. Y si hoy, al mirar sus fotografías, sientes tristeza por la belleza perdida, sabe esto. Es tu tristeza, no la suya. Quizás se llevó consigo no la belleza, sino la sensación de que la libertad es incluso posible. Pero no todos pueden soportarlo. Si esta historia te hizo mirar de nuevo el precio que los ídolos pagan por nuestra adoración, entonces, el destino de otra rubia parecerá aún más monstruoso. Marilyn Monroe no escapó a tiempo, y el sistema la consumió por completo. Pero esa ya es una historia completamente diferente, sobre lo que sucede cuando la jaula se cierra para siempre.